queremos pedirte, por favor, háblanos, habla nuestro corazón, enséñanos, Señor, ministranos, impúlsanos en este tiempo, Señor amado. Sabemos que tú nos hablas en tiempo y fuera de tiempo, pero hoy queremos, Señor, profundizar en qué herencia tenemos que abrazar, qué herencia tenemos que soltar. Ponga su mano ahí en su pecho y dígale conmigo: Señor, abre mi entendimiento a poder recibir la herencia que tú me has dado y desechar la herencia que ha venido conmigo. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, el pueblo del Señor dice, amén. Dele palmas fuertes a su Dios. Acompáñeme al libro de Salmos, capítulo 36, versículo 1, y mire lo que dice la palabra. ¿Sí se ve bien? Le cambié un poquito el formato a manera de, según yo, que se viera mejor. ¿Se ve mejor o se ve igual? Sí, pastor, se ve igual de mal. Usted con sus ideas, pero bueno. La palabra dice, este es uno de los versículos con los que el Señor, mire, durante cierto tiempo voy a estar hablando del capítulo 36 del libro de los Salmos. No sé si lo desglosemos uno por uno, pero me voy a ir por forma, llamémosle así, conforme el Señor me va guiando, porque es como el Señor me habló la proclama de este año, amén. Y muy impresionante es que la proclama de este año haya empezado con esto: la iniquidad. Era conmigo: la iniquidad. Dice la palabra: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora brinquemos al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11 y 12, y te lo voy a leer de la traducción del lenguaje actual, muy sencillita. Dice la palabra: deja que el malo, en otra versión dice, deja que el inicuo, si te lo traduzco, deja que el que hace iniquidad, ¿ok? Deja que el malo siga haciendo lo malo y que quien tenga la mente sucia siga haciendo cosas sucias. Al que haga el bien, déjalo que siga haciéndolo. Y al que haya entregado su vida a Dios, ¿alguien aquí ha entregado su vida a Dios? Deja que se entregue más a Él. Jesús dice, pongan atención, yo vengo pronto. Y observe lo que dice esta parte, porque estuvimos hablando de que el impío va a recibir su herencia, pero también los justos van a recibir herencia. Diga conmigo, herencia. Vea lo que dice, y traigo el premio que le daré a cada persona de acuerdo con lo que haya hecho. Amén. Esto me hace temblar porque si estamos hablando de alguien que hace iniquidad, y David dijo en el libro de los Salmos, capítulo 51, borra mi iniquidad. Es decir, que él estando dentro de la casa del Señor está diciendo, tengo iniquidad. Por lo tanto, nosotros podemos ser inicuos. Y para entender iniquidad, lo primero que tenemos que conocer es lo que destruye el poder del diablo. Y lo único que destruye el poder del diablo es la justicia en la cruz. La iniquidad, amados, es uno de los obstáculos que frenan que tú y yo abracemos nuestra herencia. ¿Alguien aquí quiere su herencia? Y yo le quiero pedir un favor: si usted llega a sentir sueño, inquietud, que se empieza a distraer, yo le pido póngase en pie y enfóquese, porque el enemigo siempre, cuando hablamos de temas que van a cambiar su vida, es perverso, lleno de maldad y nos distrae. La palabra iniquidad significa lo torcido,
y viene de una palabra hebrea que se escribe Abón. Aunque usted no lo crea, de la misma manera en la que se escribe aquella marca, así se escribe. Es descarado, es lo torcido, lo que se salió de lo perfecto de Dios. ¿Y cómo surge la iniquidad? Muy bien. Esto te va a sacar de onda. Satanás, ¿qué dice la palabra que es de este mundo? Fuerte. O sea, alguien por encima de Satanás. Hace algún tiempo se los explicaba, hoy lo estoy retomando. Usted y yo pensábamos que Satanás era el más alto. No. ¿Satanás qué era, de acuerdo a la Biblia? ¿Alguien se acuerda? ¿Perdón? Un querubín. ¿Y su nombre cuál era? ¿Alguien se acuerda? Luzbel. Muy bien. ¿Cómo surge la iniquidad? Cuando en Luzbel, un querubín hermoso, le da lugar, ¿qué dije? Le dio lugar a un pensamiento. Ese pensamiento lo torció, lo desalineó de lo perfecto de Dios, porque dice la palabra que él era ¿cómo? Perfecto. Pero cuando da lugar a ese pensamiento, lo tuerce. Y es ahí cuando está torcido, cuando está desalineado, que Satanás, ahora ya Satanás, en ese momento empieza a creer algo diferente, algo opuesto a lo perfecto de Dios. Algo que se desenfocó de la justicia perfecta de Dios. Y cuando él comienza a creer en esos pensamientos que llegan a su mente y corazón, en ese momento echa mano de algo que se llama fe. ¿Vas conmigo? Porque si estoy diciendo que él creyó es porque en él había fe. Y la fe es la que activa el mundo invisible. El mundo de lo sobrenatural. Y en ese momento, amado, se origina algo llamado maldad. Cosas diferentes. Es ahí donde la iniquidad y la maldad hoy están dando a luz una gran mayoría de problemas que a ti y a mí nos suceden. Te voy a explicar lo que es maldad y luego iniquidad. La maldad, amado, primeramente se transmite al hombre desde su nacimiento. La maldad es lo que impregna en el corazón del hombre pensamientos e intenciones que se oponen a la justicia, que se oponen a la verdad, que se oponen a todo lo que procede de Dios. ¿Estás conmigo? ¿Y qué es la iniquidad? La iniquidad es el conjunto de todas esas maldades. ¿Me estoy dando a explicar? Ok. La iniquidad es como un cordón espiritual donde están grabados todos nuestros pecados. Y eso es lo que se hereda generación a generación. Es en ese cordón espiritual donde está esculpido todo lo torcido, todo lo pecaminoso, pero al momento de que pasa al siguiente heredero, se aumenta lo torcido y se aumenta lo pecaminoso. Y quiero mostrártelo en la palabra. Vamos a Jeremías capítulo 17, versículo 1. Y la palabra dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. La iniquidad, amado, amada en el Señor, llamémosle que es el cuerpo de pecado, ¿ok? Pero este cuerpo de pecado, amado, es el que va a afectar de forma continua
nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar, aún nuestro cuerpo físico. Este cuerpo de pecado no se originó en tu alma, ni se originó en tu cuerpo. Este cuerpo de pecado, que es un cordón espiritual, se origina en el espíritu. Y entonces es cuando el espíritu usa el alma, usa el cuerpo para saciar todo tipo de maldad e incrementarla. ¿Vamos juntos hasta aquí? Y es ahí, amado, donde Satanás, en ese cuerpo de pecado, en ese cordón espiritual, es ahí donde Satanás ancla las maldiciones. Maldiciones heredadas, pero también las maldiciones que vamos adquiriendo. Es decir, que es ahí en la iniquidad donde se manifiesta la enfermedad de una generación a otra y a otra, y a tocar a una persona. Es decir, que muchas ocasiones preguntamos, ¿por qué me dio esto si yo me alimentaba bien? ¿Por qué tengo aquello si mi forma de vivir es diferente? Es porque en la iniquidad Satanás busca tomar legalidad para manifestar la destrucción. Te lo muestro en una cascada. La iniquidad, que es el conjunto de muchas maldades. ¿Y qué es la maldad? El conjunto, la multitud de pensamientos e intenciones que nos desvían de Dios. Y es ahí, en la iniquidad, donde Satanás va a encontrar el derecho legal para robar, matar y destruir. Viene a mi mente y a mi espíritu cuando ya que había acabado, me acuerdo que en la palabra en primera o segunda de Crónicas, no recuerdo bien, dice, y después de esta gran fidelidad vino Senaquerit. ¿Alguien se acuerda de esa parte? El pueblo de Israel había honrado al Señor juntamente con su rey Ezequías, y vino Senaquerit a amenazar, a atormentar. Y yo antes veía, Señor, es que, ¿dónde está el derecho legal? Vino sin derecho. Y al momento de ver esto, se ancla de la iniquidad para manifestar destrucción. Y es ahí la iniquidad, amado, donde se va a oponer a que los hombres y las mujeres de Dios podamos recibir en plenitud la bendición que el Señor nos ha dado, la herencia que el Señor nos ha dado. Y viene a mi corazón algo. Muchas ocasiones yo he sentido aquí en mi nariz las bendiciones. ¿Alguien los ha llegado a sentir aquí? A ver, levánteme su mano. Así como que ya está la bendición aquí casi la abrazas y ¡ay, eso se fue! ¿A alguien le ha pasado? Y qué horrible. La iniquidad es donde brotan los deseos pecaminosos. La iniquidad, donde brotan los deseos pecaminosos, la palabra lo muestra como la concupiscencia. Mira lo que dice en Santiago capítulo 1, versículo 14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando esa herencia de pecado, cuando es herencia de pensamientos, cuando es herencia de intenciones destructivas, envuelta en un cordón llamado maldad, que para nosotros solo estamos entendiendo como iniquidad, se transmite a mí, se transmite a ti,
se transmite a las generaciones, es con un propósito, para corromper el alma. Y cuando viene a corromper el alma, viene un deseo insaciable de hacer maldad. Y ábrame bien sus oídos. Y es cuando en las personas se manifiesta una fuerza irresistible que arrastra aparentemente a gente buena a hacer cosas abominables. Y pongámosle nombre al niño. Padres abandonando a sus hijos. Yo te hablo en tus cabales, tú que eres padre y madre de familia, ¿tuviste un hijo para abandonarlo? Pero la iniquidad lo alcanzó e hizo algo que no estaba correcto. Es cuando hijos de gente alcohólica, de gente drogadicta que quizás nunca lo han hecho, de repente comienzan a tener un gran deseo, un deseo incontrolable por ir a beber, por ir a drogarse. La iniquidad provoca que una persona que parecía sexualmente correcto, de repente comience a torcerse con homosexualidad, con cualquier tipo de desviación sexual. Ciertamente no te explicas por qué pasa eso, pero hay otros que de repente era gente muy pacífica, realmente muy tranquila, y vienen una ira asombrosa que nunca habías visto, una violencia. Me asombra que seas así. Pero fue la iniquidad. Amado, amada, al momento de estar torcida de la voluntad de Dios, torcida de lo perfecto de Dios, es decir, que no dio lugar a lo bueno de Dios, automáticamente provoca algo. Que el hombre continuamente choque con Dios, con la rectitud de Dios, con el hecho de arrepentirse, con el hecho de que no le interesan las cosas de Dios, y conforme aumenta la iniquidad, ahora aborrece a Dios. Y detrás de la iniquidad entra algo que entonces es la justicia de Dios. La justicia de Dios juzga todo lo que se le opone. La palabra dice, tus juicios son mejores que la miel. Tus juicios son más perfectos que el oro fino. Los juicios de Dios, amado, son aquellos que buscan alinear al hombre, a la mujer de Dios, para que pueda recibir su buena voluntad, para que pueda recibir su bendición. Y cuando hay iniquidad, algo torcido, algo que se opone a la justicia de Dios, entonces se manifiesta algo. Dios mira a uno de sus hijos y dice, si te dejo ir como estás caminando, te vas a apartar totalmente. Por lo tanto, lo que viene como juicio es algo que tú y yo conocemos como, o se traduce como, vino una prueba, vino un desierto, vino una tribulación. Y yo te pregunto algo. Después de cada uno de tus desiertos, de tus tribulaciones, de tus pruebas, donde en verdad te refugiaste delante del Señor, ¿volviste a ser el mismo pecador siete suelas? ¿Sí o no? O sea que hubo la manifestación del juicio de Dios, ¿te enderezó? ¿Sí o no? Es decir, amado, para eso son las tribulaciones. Y viene a mi corazón, ¿será que la gran tribulación está más cerca de lo que está la cena de hoy? Porque está todo muy torcido, muy torcido. Y la gran tribulación, como lo hemos comentado, se va a quedar gente que está en iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor no está esperando que ellos se vayan al infierno, sino que con esa gran tribulación
el Señor los va a alinear a su voluntad, a su justicia, para que no se pierdan. Por eso el libro de Apocalipsis dice, y se hizo una media hora de silencio, y subieron de entre de la multitud millares de millares. Y yo le pregunté, dice Juan al Señor, le pregunté, ¿quiénes son estos, Señor? ¿No sabes? Los que salieron de la gran tribulación. Amado, amada, cada ocasión que nosotros enfrentemos un desierto, un momento de prueba, es el mejor momento para cambiar nuestra vida. Si a la buena no lo quisimos cambiar, tendrá que venir la ayudita de Dios. Pero yo prefiero a la buena. ¿Alguien aquí también prefiere a la buena? Ahora, vamos a algo más. El pecado, ¿qué es pecado? El pecado no es otra cosa que el fruto de la iniquidad. Es lo exterior, llamémosle así, del gran árbol llamado iniquidad. Y ese gran árbol llamado iniquidad crece generación tras generación tras generación, amado. Es decir, amada, amado, cada vez que tú y yo encontremos un conflicto en nosotros, no se trata de decir, necesito mejorarme a mí mismo. No, tenemos que colocar el hacha a la raíz, y la raíz es la iniquidad. Por lo tanto, quiero decirte algo muy fuerte. No basta con pedir perdón por nuestros pecados. Necesitamos pedirle, rogarle al Señor, borra mis iniquidades, borra mis maldades, porque si no son borradas, entonces el caos sigue. ¿Qué caos? El caos financiero, el caos en conflictos familiares, el caos como con enfermedades incurables, el caos con divorcios, el caos sexual, el caos con accidentes, el caos con suicidios. Y quiero mostrarte un ejemplo de iniquidad muy fuerte. Vamos a la palabra, libro de Génesis, capítulo 4, versículo 13. Y te lo voy a leer de la Reina Valera actualizada, antigua, perdón. Dice, presta toda tu atención. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi iniquidad para ser perdonada. Eso le está diciendo Caín al Señor. En otra versión decía, grande es mi pecado como para soportarlo, decía. Y quiero mostrarte algo. Grande es mi abón, grande es lo torcido que hay en mí, grande es lo que se manifestó que no es recto delante de Jehová. Acto seguido, la palabra nos muestra que Caín mató a Abel, ¿se acuerda usted? Y Caín mató a Abel no por envidia, sino como una consecuencia de iniquidad. Abra sus oídos. Y esa iniquidad sigue pasando generación tras generación tras generación hasta la generación de los 2024. Misma herencia, amado, que usted y yo debemos desechar para poder abrazar la herencia justa del Señor. Yo encuentro en la palabra, ahí mismo en Génesis 4, en el 23 y 24, no lo puse porque me fui muy rápido en el mensaje, pero ahí aparece algo. Caín, 6 generaciones después, en Lamec, uno de sus tataranietos, se está manifestando el pago. Ojo, si alguien ahí trae ese versículo que me ayude, Génesis capítulo 4, versículo 23 y 24. Alguien que me lo pueda leer con voz de trompeta, bien fuerte. Fuerte.
Observen. En la versión, no me acuerdo si es la de las Américas o la Biblia al día que leí, no recuerdo cuál de las dos, dice más o menos lo siguiente: mujeres de Lamec, escúchenme, porque para ese tiempo ya podían tener de a dos. Y les está diciendo, en pocas palabras, yo maté a un hombre joven. Y se está burlando Lamec. ¿Qué había hecho Caín? Ok, ya brincó la edad. Pero agrega en el versículo 24, pero el hombre que me matare a mí, o sea, ya está sabiendo que su iniquidad va a pagar un asesinato contra él. Se está multiplicando. ¿Vas conmigo? Pero está dando una sentencia de iniquidad que me llama mucho la atención. La iniquidad del asesinato a un hombre llamado Lamec va a ser, sea 70 veces 7. Ahora imagine, amado, amada, si eso fue en Lamec, que fue hace cerca de 6,000 años antes de que nuestro Señor Jesús fuera traspasado en el Calvario, agregando 2,000 más, después de 8,000 años, 8,000 y pico de años, ¿cuántas veces multiplicada la maldad se dio de ese asesinato? La iniquidad es un árbol que ha venido generación tras generación para destruir a aquellos que son herederos de justicia. Ahora quiero enseñar a tratarte con la iniquidad. ¿Alguien dispuesto aquí? Quiero mostrarte un principio en la palabra. Quiero mostrarte cómo Moisés clama al Señor. Cuando Moisés clama al Señor a fin de ver su gloria, el Señor le habla a Moisés y nos muestra un principio, algo muy hermoso. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Y dice: y pasando Jehová por delante de él, aquí es el Señor mismo hablando de sí mismo, ¿ok? Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, ojo, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Quiero que observe algo. Aquí el Señor está siendo muy específico en cómo habla. Dios no trata las cosas de forma global. Dios es específico con cada una de las cosas que hace Él. Y esto lo traigo a la casa del Señor. Muchas veces nosotros hemos orado: Señor, perdona todos mis pecados. ¿A poco no? Amén, gracias, Señor. Ya te vas. Ya te sientes perdonado. ¿A poco no? Bueno, a unos más espirituales le dicen: Señor, cualquier cosa que haya hecho mal durante toda mi vida, perdónamela. ¿A poco no? Bueno, y si somos más picudos, Señor, perdona todas mis mentiras. Ya fuiste, ay. Y estamos mal. Tenemos que ser específicos. Si hablamos de una mentira, recuerda que delante del Señor no hay mentiras chicas, ni blancas, ni negras, ni rojas, ni grises. Mentira es mentira. Es decir, amado, aun cuando Dios conoce la intención de nuestro corazón, ¿y cuál es nuestra intención? Estar a cuentas con Él. Aun cuando Dios sabe que somos menesterosos, que ya tenemos salvación, amado, con esa oración, perdóneme, pusilánime,
la legalidad de la iniquidad, la legalidad de la maldad no será quitada. Tenemos que ser específicos. Si usted ha cometido, no sé, sin número de pecados, no sé, alguien que me ayude. Otra. Un específico, un robo. ¿Será lo mismo robar un peso que 1,000,000 de pesos? Delante del Señor, sí, la consecuencia es diferente, pero, ay Señor, perdóname porque le robé el cambio a mi mamá. No, Señor, algo que yo aprendí hace mucho tiempo es exagerar de forma literal, aumentativa mi pecado. Señor, en verdad no solo fue un robo, es que la realidad, yo envidiaba eso, lo deseaba con mi corazón. No tengo necesidad, pero en mi corazón hubo un deseo tan profundo que lo agarré, Señor, y empezar a ser tan específico y tan descriptivo con mi maldad, con mi pecado, porque es así como se limpia. Por eso nosotros tenemos que entender qué es la maldad y cuáles son las consecuencias, pero en la misma dimensión en la que el Señor las está viendo. ¿Para qué? Para que podamos decir como el Señor Jesús dijo: Satanás en mí no tiene nada. Si yo estoy buscando enseñarte esto, es a fin de que Satanás no pueda tener derechos legales, a fin de que Satanás no tenga nada en ti y en mí. ¿Por qué, amado? Porque Jesús murió en la cruz del Calvario para que recibiéramos herencia y bendición. Pero a pesar de que nos dio una gran herencia, no la estamos disfrutando. Desató gran bendición y no la estamos disfrutando. En el libro del profeta Isaías nos muestra gran parte de nuestra herencia y nos muestra el pago por esa herencia. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4, y te lo voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas. Mire lo que dice, présteme toda su atención en la pantalla o en la tele. Dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Todo nosotros por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Hacemos herido por nuestras transgresiones. Ahorita te voy a explicar qué es una transgresión. ¿Una herida se te hace algo más aterrador que ser molido? Es algo más leve. Agrega, molido por nuestras. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Brinquemos al versículo 10, Isaías 53, 10. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos, aleluya, y cargará las iniquidades de ellos. Nuestro Señor Jesús nos ha dado más bendición, nos has dado más de lo que nosotros hemos recibido, de lo que nosotros hemos
anhelado, amado. Y nos hemos limitado solo a decir, perdona todos mis pecados, Señor. Estamos mal. Por eso, muchos a este día continuamos, porque estamos en el proceso, tropezando con multitud de enfermedades, multitud de dolencias, multitud de maldiciones. Porque estas tres las arrastra la iniquidad. Por ello, amado, tenemos que echar mano de nuestra herencia que fue desatada en la cruz del Calvario, para así tener victoria en cada área de nuestra vida. ¿Y cómo vamos a experimentar victoria? Ok, primero lo que tenemos que hacer. El domingo vamos a continuar, esto es algo muy impresionante, muy extenso, pero quiero dejar un punto más. Necesitamos ver la operación de la iniquidad como lo que somos, seres tripartitos. Y cuando digo tripartitos, ¿a qué me refiero? Espíritu, alma y cuerpo. Muy bien, te lo muestro. Bíblicamente, nuestro cuerpo representa, de acuerdo al tabernáculo, los atrios. El alma representa el lugar santo y el espíritu el lugar santísimo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok, con esto voy a cerrar. La iniquidad golpea todo ser espiritual. A causa de eso, Luzbel cayó y 1/3 de los ángeles del cielo cayeron. A causa de la iniquidad. Ok, con eso en mente. Tú y yo tenemos espíritu, ¿estás de acuerdo? Ok. Hace un momento te hablé de pecado y te hablé de transgresión. ¿La transgresión qué es? Es una falta, llamémosle así, no intencional. Es una falta que hacemos, una ofensa menor a Dios. Llamémosle que desobedecimos algo de la ley, de la palabra, pero no era nuestra intención. Por ejemplo, yo llego a casa, según yo, nadie en casa, y de repente llega alguien, toca y, oiga, disculpe, ¿se encuentra fulano? ¿Y yo qué voy a decir? No está. A los ojos de esa persona estoy mintiendo, pero sin intención. Yo no sabía, ¿estás de acuerdo? Tampoco se la vaya a agarrar de vals, ¿verdad? Sí, no sabía. Yo no sabía, pastor. Ya se vuelve un mentiroso, ¿verdad? No. Ok, ahora, ¿qué es un pecado? Un pecado, bueno, antes, la transgresión es algo que lo hacemos con el cuerpo, ¿ok? Con los atrios. Ahora, el pecado es una falta intencional y esto se comete con el alma. Por eso dice la palabra, el alma que pecare, ésta morirá. Y el pecado ya es una ofensa constante delante de Dios. Cuando pecas sabiendo que estás pecando, estás ofendiendo gravemente a Dios. Amén. Y por último, la iniquidad. Esa sí está buena. La iniquidad es una fuerza interna que fabrica el mal. Es una fuerza interna que se comete con el espíritu. Y eso ya es una alta, muy alta ofensa al Señor. Por ejemplo, Él ve como pecado de iniquidad la idolatría. Porque es con lo que tú te estás entregando para hacerte uno. ¿Vamos bien? Con esto en tu corazón
El domingo vamos a continuar esto. No quiero llenarte de mucho, pero sí quiero que hoy oremos con el principio de borra mis iniquidades. Póngase, vamos a orar. El día de ayer que yo hacía este mensaje, el Señor me llevó a traducir todos mis pecados a iniquidad. Y yo no le dije, borra todas mis iniquidades. No. Dije, borra mi iniquidad de mentiras, mi iniquidad de orgullo, mi iniquidad. Así, una a una, conforme vinieron a mi mente. Así que si hoy hay alguno atrevido aquí, yo le voy a guiar a orar. Porque yo deseo que el Señor tenga piedad y borre mis iniquidades. Levante sus manos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti confiadamente, sabiendo que el que se acerca a ti, creyendo que tú existes, creyendo que le hay, tú te acercarás, no te apartarás, sino que prestarás tu oído y te inclinarás a oírnos. Y hoy, Padre, te pedimos, ten piedad. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Míranos con agrado. Míranos, Señor, como si hoy mismo Jesús está hablando a través de nuestros labios. Por favor, Señor, ten piedad de nosotros y borra, por favor, borra mi iniquidad. Está puesta, Señor, tal y como lo dice tu palabra, con cincel. Pero hoy te pido, bórrala, Señor. Borra mi iniquidad, Señor, de mentiras. Borra mi iniquidad, Señor, de orgullo. En el nombre de Jesús. Borra mi iniquidad, Señor, de envidias. Borra mi iniquidad, Señor, de querer ser aceptado, de querer ser tomado en cuenta. Por favor, Padre, borra mi iniquidad, Señor, de toda lascivia. Borra mi iniquidad de masturbación. Borra mi iniquidad de adulterio, Señor. Borra mi iniquidad, Señor, por usar drogas y alcohol. Bórralas, Padre, en el nombre de Jesús. Borra mi iniquidad, Señor, al buscar ser homosexual, lesbiana. Borra mi iniquidad, Señor, en el nombre de Jesucristo. Borra mi iniquidad, Padre, por favor, de amar al dinero, de tener dioses ajenos. Borra mi iniquidad, Padre, en el nombre de Jesucristo. De no confiar en ti, de confiar más en el hombre. Borra mi iniquidad, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, borra mis iniquidades. Por favor, Padre, de todo aquello, Señor, que he ocultado durante todos estos años. Borra, Señor, aún, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toda iniquidad, Señor, que hay en mis ojos, que hay en mi boca. Toda iniquidad de murmuración, toda iniquidad, Señor, de blasfemia, toda iniquidad, Señor, de estar, Señor, criticando. Bórrala, Padre. En el nombre de Jesucristo, bórrala. Borra mis iniquidades. Borra mis iniquidades. Borra mis maldades. Borra y perdona mi pecado, Señor, mis transgresiones. En el nombre de Jesucristo, borra, Padre, en el nombre de Jesús, mis iniquidades, Señor, que están guardadas, grabadas en cincel, Señor, en este cordón espiritual. Bórralas, por favor. La palabra dice que mi Señor Jesús borró mis rebeliones, borró mis iniquidades, y hoy te pido, bórralas. Delante de ti te pedimos misericordia, y conforme a tus piedades, borra mis iniquidades, mis maldades,
En el nombre de Jesús, Señor amado. Gracias, Señor, porque sé que estamos en el camino de desechar esa herencia corrupta para comenzar a abrazar la herencia de justicia que tú nos das. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén. Amén. Dele palmas al Señor.